La idea de esta astrología no es que tú naces condicionado, tú naces libre. Lo que te condiciona es la sociedad. Por lo tanto, tú tienes la posibilidad de escoger el tonal que vas a tener. Tonal significa energía. La tona de la persona es su energía, es decir, su vibración, su rayo espiritual, si cabe la palabra. Los antiguos mexicanos desarrollaron un sistema de horóscopos. Esos horóscopos se basaban en el calendario, por lo tanto, de alguna manera tienen que ver con los astros, ya que lo que le daba sentido al calendario eran los ciclos de los astros. Ahora bien, no es una astrología en el sentido occidental de la palabra. Esto es una especie de astrología o de horóscopos muy reglamentados, porque ya sabes que aquel calendario era completamente congruente. Entonces, cada persona nacía en un tonal y ese tonal le marcaba durante su vida. Esta astrología consiste en las influencias de 20 signos, que eran dragón, viento, casa, lagartija, serpiente, etc. Cada uno de estos signos tenía un significado. Por ejemplo, el dragón representa el fundamento, el viento representa la comunicación, casa representa el espacio interior, el ser humano, la lagartija representa pues la fecundidad, la serpiente quiere decir la realización de los esfuerzos, etc. Se basa en 20 signos o 20 influencias, cada uno de los cuales tiene 13 grados de modificación. De modo que si tú naces, por ejemplo, en el tonal 5 serpiente, en realidad tú perteneces a la influencia de dragón en el 5º grado de modificación. Bueno, si tienes 20 influencias básicas con 13 grados, por supuesto hay 260 influencias, que son los 260 nombres que podía tener un niño en esa época. El niño al nacer recibía el nombre del día en que había nacido. Por ejemplo, el niño se podía llamar 1 dragón, 2 viento, 3 casa, 7 flor, etc. Ese día le daba una expectación. Es decir, digamos, si naciste en un día 1, eso tenía el sentido de el potencial creador. Si naciste en el signo de flor, eso significa los artistas, etc. De modo que el nombre que recibía la persona lo marcaba durante toda su vida. Podemos hablar entonces de una especie de astrología, o más bien de horóscopos toltecas. Estos horóscopos estaban basados en la cosmovisión mesoamericana, es decir, en los valores morales, sobre todo de aquella época. En aquella época se le daba mucha importancia al horóscopo, de tal manera que las personas, por ejemplo, según el signo en que hubieran nacido, así eran conducidas hacia determinada vocación laboral o de estudios. El matrimonio también se regulaba por los horóscopos, pero no solo eso. El calendario tenía que ver con toda la vida social. Por ejemplo, los trabajadores se retiraban a los 52 años, se consideraba que era la época apropiada para descansar, pero también los sumos sacerdotes y algunos puestos gubernamentales. En general había una gran interrelación entre calendario y sociedad, porque el calendario no era solo un calendario, era un modelo, era un diagrama para organizar las fuerzas sociales. Y ese calendario se resumía en los 260 tonales, así que tenía mucho que ver con el individuo, porque como ya te he dicho, el individuo recibía el nombre de su día natal y ese nombre lo va a acompañar hasta que se muera. Por lo tanto, va a estar involucrado dentro de esos 260 tonales durante toda su vida. Fíjate que en la astrología de Occidente, la que usamos hoy, tenemos la idea de que los astros nos influyen de forma directa. Eso en Mesoamérica eso no se consideraba así. Eso de que una piedra que pasa por el espacio me influye, se llama materialismo. En Mesoamérica los astros no eran vistos como piedras flotando en el espacio, sino como conciencias. Como se trataba de conciencias, podemos llegar a un acuerdo con ellos. De manera que la persona tenía incluso la posibilidad de cambiar su fecha natal por una fecha mejor. Por otro lado, el tonal te aspectaba de alguna manera. También se puede decir el kin. El kin te aspectaba, por ejemplo, para bien o para mal. Pero tú tenías que honrar tu tonal. Si tienes, por ejemplo, un tonal que dice que vas a ser rico, pero no trabajas, pues no te haces rico. ¿Ves? Si tienes un tonal que dice que vas a ser pobre, pero trabajas, pues te haces rico. Es decir, era una astrología interactiva. Exigía de la persona un compromiso. Este horóscopo en realidad no es fatalista, es decir, no te dice de una manera fatal lo que tienes que hacer en tu vida, para nada. Este horóscopo fomenta la libertad. Sin embargo, la libertad no es libertinaje.
Es decir, tienes que encauzar tu búsqueda de libertad dentro de ciertos parámetros. Entonces este horóscopo te da consejos para esa búsqueda. Por ejemplo, el consejo de aprovechar el tiempo, no perder el tiempo. Eso es una cosa básica para los antiguos mexicanos. Estos consejos quedaron recogidos en un libro sagrado que se llama Huehuetlatóli, o las antiguas palabras. De modo que cada tonal tenía un consejo para el día. El principio de estos tonales, el principio ético de estos tonales es hacerse un merecedor del sacrificio de la serpiente emplumada. Un merecedor significa una persona que paga su deuda cultural. Las serpientes emplumadas son todas aquellas personas que han generado cultura y que nos han permitido salir del estadio animal en que vivíamos para llegar a ser un pueblo civilizado. Pues bien, eso hay que pagarlo ¿cómo? Generando más cultura. Eso se llama un merecedor. Otro principio de este sistema es conservar nuestra energía. Ser austeros con nuestra energía, no desperdiciarla. Esto es un principio básico de la toltequidad. Dice así el Huehuetlatóli: ama tu energía. Otro principio también de gran utilidad que deberíamos aplicar en la actualidad es llevarnos bien con el ser humano, con la esencia del ser humano. Un tercer principio que hay que tener en cuenta es no perder el tiempo ni de día ni de noche. Hay algo que los antiguos mexicanos no se permitían. Ellos no se permitían echarse a dormir como un saco de papas. Ellos se echaban a dormir con intención, es decir, cultivaban su sueño y también cultivaban su vigilia. Eso tenían que hacerlo porque en aquella época, pues si la sociedad se descuidaba, simplemente se morían de hambre. Ten en cuenta que no había refrigeradores, ni animales de tiro, ni carretas, ni nada de eso. Entonces la sociedad tenía que estar disciplinada y tenía que ser productiva. Por eso lograron vivir durante miles de años en un estado de aislamiento, porque estaban aislados del resto del mundo. No podían pedir un préstamo a nadie. Sin embargo, sobrevivieron, y no solo sobrevivieron, sino que crearon gigantescas instituciones culturales. Yo creo que Mesoamérica nos da una gran lección a todos nosotros hoy, y esa lección la podemos asimilar a través de los horóscopos, por ejemplo. Es una manera práctica de llevar esa enseñanza a la gente. Antiguamente era difícil calcular el tonal, había que hacerlo a mano, y por eso pues había que tener en cuenta un montón de detalles diferentes, como la duración del año, sus ajustes astronómicos, etc. Por eso es que se desarrollaron diversas escuelas de cálculo de tonal durante la colonia, y esa es la causa de que en la actualidad, si tú le preguntas a diferentes personas, te dan diferentes tonales. El calendario no solo, eso se puede probar, no solo en toda Mesoamérica, sino en toda la historia de Mesoamérica, miles de años. Desde la primera fecha hasta la última coinciden con total exactitud. Es como pensar que el calendario de los franceses es diferente al nuestro porque se pronuncia diferente, o de los ingleses. Ahora bien, si tú no comprendes calendario y lees fechas al azar, hombre, vas a salir con la idea de que tu interpretación es un calendario diferente, y le vas a cargar a los antiguos una descomposición cultural que en realidad es un problema nuestro. Sin embargo, gracias a Dios, ya tenemos el desarrollo de la computación que nos permite hacer cálculos refinados y sin posibilidad ninguna de error. En este momento hay un programa de computación llamado Tonalkin, que está en internet, de acceso gratuito, que te calcula con total exactitud tu tonal en un rango de 5 millones de años hacia el pasado y hacia el futuro.